Valeria no esperaba que un simple curso en la universidad la arrastrara a un torbellino de deseo y secretos oscuros. El doctor Alejandro la cautivó desde el primer momento, no solo por su intelecto, sino por esa mirada que parecía ver a través de ella, como si conociera sus más oscuros pensamientos. Los rumores sobre él eran intensos, pero fue la desaparición de una estudiante y los misteriosos mensajes anónimos que comenzó a recibir lo que realmente despertó su curiosidad. El peligro la atraía, y mientras más se acercaba a la verdad, más peligrosa y seductora se volvía la conexión que los unía. ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar por él? Valeria siempre había sido una joven de ojos inquietos y una mente que parecía buscar algo más allá de lo ordinario. Su vida transcurría en una monotonía casi sofocante, clases, trabajos de medio tiempo y las mismas conversaciones repetidas con amigas que parecían más interesadas en los chismes de la semana que en los sueños de Valeria. Para muchos, su vida era normal, incluso envidiable, pero para ella, era como estar atrapada en una burbuja que no paraba de encogerse. Desde que tenía memoria, la literatura había sido su refugio. Las palabras de los grandes escritores la transportaban a mundos donde las reglas eran diferentes, donde todo era posible. En esos mundos, Valeria podía ser más que una estudiante promedio, podía ser valiente, peligrosa, apasionada. Por eso, cuando se enteró de un curso avanzado de literatura impartido por el renombrado doctor Alejandro, no lo pensó dos veces antes de inscribirse. El primer día del curso llegó con una mezcla de nervios y expectación. La clase estaba en un aula antigua del campus, con techos altos y ventanales que dejaban entrar una luz tenue, casi melancólica. Al entrar, Valeria se sintió pequeña, como si el lugar guardara secretos que no estaba segura de querer descubrir. Entonces lo vio. El doctor Alejandro estaba de pie junto a la pizarra, con una presencia que llenaba todo el espacio. Era un hombre enigmático, de mirada penetrante y una elegancia que parecía innata. Vestía un traje oscuro que contrastaba con el desorden de libros y papeles que lo rodeaban, como si fuese un personaje salido de una novela que él mismo había escrito. Pero no era solo su apariencia lo que captaba la atención, era la forma en que hablaba, con una voz grave y pausada que convertía cada palabra en una promesa de algo más. Bienvenidos a un viaje por la literatura que no solo cuestionará lo que saben, sino también quiénes son, dijo, mirando a cada estudiante como si pudiera ver más allá de sus rostros. Cuando sus ojos se encontraron con los de Valeria, ella sintió un leve escalofrío, como si él ya supiera algo sobre ella que ni siquiera ella misma había descubierto. Desde ese momento, Valeria supo que nada sería igual. Las clases del doctor Alejandro no eran simples lecciones sobre autores o análisis literarios. Cada sesión era una experiencia que dejaba a los estudiantes con más preguntas que respuestas, con el corazón acelerado y la mente llena de ideas imposibles de ignorar. Pero para Valeria, había algo más. Algo que la hacía querer llegar temprano, sentarse en primera fila y esperar ansiosa a que él pronunciara su nombre. En las semanas siguientes, su rutina cambió. Ahora sus días giraban en torno a las clases del doctor Alejandro y a las horas que pasaba revisando los textos que él asignaba. Pero más allá de la literatura, Valeria comenzó a obsesionarse con el hombre detrás de las palabras. Había algo en el que la atraía y la intimidaba al mismo tiempo, como una llama que ardía demasiado cerca de su piel. ¿Quién es realmente?, pensaba mientras miraba su reflejo en el cristal empañado del café donde solía estudiar. Sabía que el doctor Alejandro era mucho más que un simple maestro, pero no tenía idea de cuán profundo llegaría su historia con él ni de los secretos oscuros que estaban por revelarse. Desde el inicio, las clases del doctor Alejandro se convirtieron en el punto culminante de los días de Valeria. Su manera de enseñar no solo hacía vibrar a su alma literaria, sino que también dejaba entrever destellos de una personalidad que intrigaba a todos, pero especialmente a ella. Las discusiones en clase eran intensas, casi teatrales, y aunque la atención del doctor Alejandro estaba repartida entre todos los estudiantes, Valeria no podía ignorar cómo sus ojos se detenían un segundo más en los de ella cada vez que intercambiaban argumentos. El primer encuentro fuera de clase ocurrió de forma casual, o al menos eso creyó Valeria. Había salido temprano de la biblioteca, cargando un par de libros sobre poesía romántica, cuando lo vio sentado en una cafetería cercana al campus. Estaba absorto en un cuaderno, escribiendo algo con una concentración que casi intimidaba. Valeria dudó, pero la curiosidad la venció. No esperaba encontrarlo aquí, dijo, intentando sonar casual mientras sostenía los libros contra su pecho. El doctor Alejandro levantó la mirada, y una ligera sonrisa cruzó su rostro.
La literatura tiene el extraño hábito de unir a las personas en los lugares menos esperados, respondió, señalando la silla frente a él. ¿Te gustaría sentarte? Aquella charla fue el inicio de algo que Valeria no podía nombrar. Hablaron de poesía, de filosofía y, curiosamente, de la vida cotidiana, como si intentaran encontrar algo más humano detrás de las palabras que tanto adoraban. Había una cercanía en su tono, una calidez que Valeria no había visto en las aulas. Los días siguientes, los encuentros se hicieron más frecuentes. A veces era en los pasillos, otras veces al final de la clase, cuando todos los demás ya se habían ido. Una tarde, mientras discutían apasionadamente sobre un poema de Emily Dickinson, Alejandro se inclinó ligeramente hacia Valeria. «Es fascinante cómo interpretas la vulnerabilidad en estos versos», dijo, su voz más suave de lo habitual. Valeria sintió el calor subir por su cuello, pero sostuvo su mirada. «Es que, creo que, en cierto modo, el poema refleja lo que todos ocultamos, esa parte de nosotros que no queremos que los demás vean». «¿Y qué parte escondes tú, Valeria?», preguntó él, con una intensidad que dejó a Valeria sin palabras por un momento. La tensión entre ellos creció en aquel instante, como un hilo invisible que ambos podían sentir pero ninguno se atrevía a romper. El momento pasó, pero la sensación quedó grabada en Valeria como una llama que no podía apagar. Las cosas empezaron a cambiar aún más cuando el doctor Alejandro le pidió quedarse después de clase para ayudarlo a organizar algunos libros. Mientras lo hacían, la conversación derivó hacia un libro en particular que ambos adoraban, Cumbres borrascosas. La discusión fue intensa, llena de opiniones encontradas y matices emocionales que parecían reflejar algo más profundo que solo la trama de la novela. En un momento, Alejandro se detuvo, sosteniendo un ejemplar del libro entre sus manos. «Siempre he pensado que los personajes de esta historia se destruyen por ser incapaces de amar de forma plena, pero también se redimen porque, al final, se encuentran en ese caos». Valeria, sintiendo la cercanía entre ambos, murmuró: «Tal vez es porque el amor verdadero no siempre sigue las reglas». Alejandro no respondió de inmediato. Sus ojos se encontraron con los de Valeria, y el silencio entre ellos fue tan cargado que parecía que incluso el aire en la habitación había cambiado. Justo cuando parecía que el momento podía escalar, una llamada en el celular de él rompió el hechizo. Alejandro se disculpó rápidamente, y Valeria salió del aula con el corazón latiendo con fuerza, incapaz de comprender del todo lo que estaba sucediendo. El vínculo entre ambos seguía creciendo, no solo en las clases, sino en esos pequeños momentos robados en los pasillos o en las miradas que compartían. Pero Valeria no podía ignorar el peso de lo que estaba comenzando a sentir, ni la sombra de misterio que seguía envolviendo al doctor Alejandro. Cada día que pasaba, sentía que se acercaba más a un abismo que no estaba segura de querer cruzar. Una tarde lluviosa, mientras Valeria hojeaba los estantes de la biblioteca en busca de referencias para un ensayo, escuchó dos voces susurrando a unos pasos de distancia. Su atención se desvió al escuchar un nombre que no esperaba, el del doctor Alejandro. Movida por una mezcla de curiosidad y algo que no se atrevía a definir, se acercó lo suficiente como para escuchar claramente. «No puedo creer que siga enseñando después de lo que pasó con Isabel», dijo una voz femenina. «Bueno, no pudieron probar nada, pero todos sabemos que fue extraño». «Esa chica estaba obsesionada con él, y lo que pasó después», respondió alguien con tono de complicidad. Valeria sintió como el aire parecía espesarse a su alrededor. «¿Isabel? ¿Qué había pasado?». Las palabras parecían encerrar algo oscuro, un secreto que hasta ahora nadie había mencionado en sus círculos. Fingiendo indiferencia, Valeria tomó un libro al azar y se alejó lentamente, aunque su mente no dejaba de girar en torno a lo que había escuchado. Esa noche, en su pequeño departamento, no pudo concentrarse en nada más. Las palabras resonaban en su cabeza una y otra vez. ¿Qué podía significar aquello? Decidida a saber más, encendió su laptop y comenzó a buscar en Internet información sobre el doctor Alejandro. Su reputación como académico era impecable, pero cuanto más profundizaba, más claro le quedaba que había un vacío en su historial. No había prácticamente nada sobre su vida antes de llegar a la universidad actual. Tras horas de búsqueda, encontró un foro casi olvidado donde algunos usuarios discutían rumores sobre él. Entre comentarios irrelevantes, una historia destacaba: años atrás, en otra institución, una estudiante llamada Isabel había dejado de asistir a clases de manera repentina. Según los rumores, estaba involucrada sentimentalmente con un profesor,
y poco después de su desaparición, hubo un incidente que nadie quiso detallar. El nombre del doctor Alejandro no aparecía explícitamente, pero Valeria supo en el fondo de su corazón que hablaban de él. A la mañana siguiente, aún con el peso de esta revelación, Valeria trató de actuar con normalidad durante la clase, pero su mente estaba en otro lugar. Cada palabra del doctor Alejandro, cada gesto, parecía tener un doble significado. Cuando terminó la lección, se quedó atrás, fingiendo revisar unas notas. ¿Algo en lo que pueda ayudarte, Valeria?, preguntó él, con esa voz grave que normalmente la hacía sentirse segura, pero que ahora parecía esconder algo más. Ella titubeó, sin saber cómo plantear lo que había descubierto. ¿Conoció alguna vez a alguien llamada Isabel?, soltó finalmente, incapaz de contenerse. La expresión del doctor Alejandro cambió por un instante, un destello de sorpresa que desapareció tan rápido como había llegado. Pero para Valeria, ese breve momento fue suficiente para confirmar sus sospechas. Isabel era una estudiante brillante, respondió después de un largo silencio, sin apartar la mirada de ella. Lo que le pasó fue trágico. Pero no creo que sea algo apropiado para discutir aquí. ¿Qué le pasó?, preguntó Valeria, incapaz de detenerse. Alejandro suspiró profundamente, como si cargara con un peso invisible. Murió en circunstancias que nunca se aclararon del todo. Fue una pérdida terrible para todos los que la conocieron. Valeria sintió un nudo en el estómago. Aunque sus palabras parecían sinceras, había algo en su tono que no terminaba de convencerla. Al salir del aula, su mente estaba llena de preguntas que no podía responder. ¿Qué tipo de relación había tenido con Isabel? ¿Podría estar involucrado en lo que le ocurrió? Y lo más importante, ¿qué significaba esto para lo que sentía por él? En los días siguientes, la duda comenzó a corroer a Valeria. Cada mirada, cada palabra de Alejandro, parecía teñida de un matiz que antes no había notado. La tensión entre ellos seguía creciendo, pero ahora se sentía diferente, cargada de un peligro que la hacía cuestionar si debía alejarse o seguir adelante, sabiendo que estaba adentrándose en un territorio cada vez más oscuro. Valeria intentaba mantener la compostura mientras su mundo comenzaba a desmoronarse lentamente. Lo que había descubierto sobre el pasado del doctor Alejandro pesaba en su mente como una nube oscura que no la dejaba en paz. Sin embargo, la atracción que sentía por él era igual de intensa, casi imposible de resistir. En cada encuentro, cada conversación, sentía como la barrera entre ellos se volvía más delgada, como si algo más grande los empujara inevitablemente el uno hacia el otro. Un día, mientras tomaba un café con su mejor amiga, Lucía, todo salió a la luz. Valeria, llevas semanas distraída. ¿Qué está pasando?, preguntó Lucía, dejando su taza sobre la mesa con un golpe seco. Nada importante, solo estoy ocupada con la universidad, respondió Valeria, intentando sonar casual. Lucía la miró con escepticismo y, tras un silencio incómodo, añadió: Es sobre ese profesor, ¿verdad? El doctor Alejandro. Todo el mundo está hablando de ustedes. Valeria sintió como el calor subía a sus mejillas. No sé de qué hablas. Solo es mi profesor, nada más. ¿En serio? ¿Por qué no parece eso? Y, honestamente, Valeria, hay algo raro en él. He oído cosas que no me gustan. Las palabras de Lucía la incomodaron más de lo que esperaba. Valeria sabía que su amiga solo intentaba protegerla, pero no podía evitar sentirse juzgada. Decidió no darle más información y cambió de tema, aunque las sospechas de Lucía quedaban flotando en el aire. Los rumores no tardaron en llegar también a su familia. Una noche, durante la cena, su madre lanzó una pregunta inesperada. Cariño, ¿es cierto que tienes un profesor que se ve muy cercano contigo? Me encontré con la mamá de una de tus compañeras, y me dijo que todos hablan de él. Es solo un maestro, mamá. La gente exagera las cosas, respondió Valeria, sin levantar la vista de su plato. Espero que tengas cuidado, Valeria. No quiero que te metas en problemas por alguien que ni siquiera conoces bien. Valeria sintió la presión crecer desde todos los ángulos, pero lo que realmente la descolocó fue un mensaje anónimo que llegó a su teléfono esa misma noche. Era breve y directo. No confíes en él. Te llevará al mismo lugar que llevó a Isabel. Su corazón se aceleró al leer esas palabras.
¿Quién podría haberle enviado ese mensaje? ¿Cómo sabían lo que estaba ocurriendo entre ellos? Intentó ignorarlo, pero a medida que pasaban los días, los mensajes continuaron. Cada uno era más perturbador que el anterior. ¿Sabes realmente quién es Alejandro? Te advierto, aléjate antes de que sea demasiado tarde. No cometas el mismo error que ella. Valeria intentó bloquear los números, pero los mensajes seguían llegando desde diferentes remitentes. Sentía que alguien la estaba observando, vigilando cada uno de sus movimientos. Empezó a mirar a su alrededor con más cautela, desconfiando incluso de las personas más cercanas a ella. En paralelo, su relación con Alejandro se hacía cada vez más compleja. Las conversaciones en clase se habían transformado en pequeños momentos íntimos fuera de horario. Una tarde, después de una discusión acalorada sobre un ensayo, él le tocó la mano suavemente, deteniendo sus palabras. Valeria, no tienes que demostrarme nada. Ya sé lo brillante que eres. La intensidad de su mirada la desarmó. Por un instante, olvidó las advertencias, los mensajes, los rumores. Solo estaban ellos dos, en un mundo donde todo parecía posible. Pero tan rápido como llegó ese momento, la realidad la golpeó con fuerza. Aquella misma noche, otro mensaje llegó a su teléfono. Esta vez no era solo texto, era una foto de Alejandro, más joven, junto a una mujer que debía ser Isabel. El mensaje decía: esto fue solo el principio. ¿Estás lista para el final? Valeria sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Ahora estaba claro que alguien estaba decidido a mantenerla lejos del doctor Alejandro, pero la pregunta era, ¿por qué? ¿Y qué tan lejos estaban dispuestos a llegar? Esa noche, la universidad celebraba una fiesta anual en honor a los estudiantes más destacados. El salón estaba iluminado por luces cálidas, y una orquesta tocaba música suave mientras las conversaciones llenaban el aire. Valeria, a pesar de su creciente ansiedad, decidió asistir, impulsada por Lucía y por un impulso de distraerse de todo lo que sucedía con el doctor Alejandro. Llevaba un vestido negro sencillo pero elegante, y aunque intentaba integrarse a las conversaciones, su mente estaba lejos de allí. Alejandro también estaba presente, pero se mantenía a distancia, rodeado de otros profesores y figuras prominentes de la academia. Sus miradas se cruzaron una vez, un instante eléctrico que Valeria sintió como un imán, pero ninguno de los dos hizo el esfuerzo de acercarse. El ambiente de la fiesta cambió abruptamente cuando Valeria escuchó su nombre en una conversación cercana. Se giró discretamente hacia un grupo de estudiantes y profesores que hablaban en voz baja, susurrando con una intensidad que la hizo detenerse. Él siempre ha sido así. Lo mismo pasó en su universidad anterior, ¿no recuerdas? Decía una mujer mayor, probablemente una profesora. Claro que sí, respondió un hombre. Lo de Isabel casi lo arruina. La investigación estuvo a punto de acabar con su carrera. Si no hubiera sido tan hábil para ocultarlo. Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Fingiendo interés en una mesa cercana, se acercó lo suficiente para escuchar más. Dicen que tenía una relación con ella, continuó la mujer. Pero lo que realmente levantó sospechas fue lo que pasó después de su desaparición. Algunos creen que fue, bueno, más que un simple accidente. Y luego está el tema del plagio, añadió otro hombre, bajando aún más la voz. Ese escándalo fue la gota que colmó el vaso. Alejandro casi pierde su puesto por usar las investigaciones de otros sin darles crédito. Es sorprendente que haya conseguido un trabajo aquí después de todo eso. El mundo de Valeria pareció detenerse. ¿Plagio? ¿Una relación con Isabel? ¿Un accidente sospechoso? Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar, pero cuanto más lo hacía, más oscuro parecía todo. Con el corazón acelerado, se apartó del grupo y se dirigió a una terraza para tomar aire. Necesitaba pensar, procesar lo que acababa de escuchar. Mientras intentaba calmarse, su teléfono vibró en su bolso. Al sacarlo, se encontró con otro mensaje anónimo. Ahora lo sabes. ¿Todavía crees que eres especial? Aléjate antes de que sea tarde. Esta vez, el mensaje incluía un enlace. Dudó antes de abrirlo, pero finalmente lo hizo. El enlace la llevó a un archivo en línea, un artículo de hace varios años que detallaba un escándalo académico en una prestigiosa universidad.
El artículo mencionaba al doctor Alejandro por su nombre, acusándolo de apropiarse de los trabajos de sus estudiantes y publicarlos como propios. Pero lo que realmente la dejó helada fue una breve mención al final. El incidente coincidió con la desaparición de un estudiante, Isabel Ramírez, quien supuestamente tenía una relación cercana con el profesor. Aunque las investigaciones no llevaron a ninguna conclusión definitiva, el caso dejó una mancha imborrable en la institución. El aire fresco de la terraza no era suficiente para calmar el torbellino en su mente. Ahora no solo estaba lidiando con su atracción por Alejandro, sino también con la creciente certeza de que estaba involucrada con alguien que podía ser mucho más peligroso de lo que había imaginado. Unas horas después, mientras trataba de abandonar la fiesta sin ser notada, alguien la detuvo. Era Lucía, quien la miró con una mezcla de preocupación y enojo. «¿Qué está pasando contigo, Valeria?», demandó, cruzándose de brazos. «He visto cómo lo miras. ¿De verdad estás dispuesta a arruinar tu vida por un hombre que claramente tiene problemas?». «No lo entiendes», murmuró Valeria, evitando su mirada. «Ah, ¿no? Entonces explícame porque parece que estás más obsesionada con él que con tu propia vida». «Valeria, ¿qué te está pasando?». La pregunta resonó en su mente mucho después de que Lucía se marchara. ¿Era amor lo que sentía por Alejandro? ¿O simplemente estaba utilizando su relación como una forma de escapar de la monotonía y las inseguridades de su vida? Peor aún, ¿estaba cegada por su atracción al punto de ignorar las señales de advertencia? Cuando finalmente salió del evento, sintió el peso de las decisiones que había tomado hasta ese momento. Alejandro era un enigma, una mezcla de atracción irresistible y peligro latente, y Valeria no sabía cuánto tiempo podría resistir antes de dejarse consumir por completo. Pero una cosa era segura, quienquiera que estuviera enviando esos mensajes sabía mucho más de lo que Valeria podía imaginar, y no parecía tener intención de detenerse. La noche se había hecho interminable, y Valeria no podía seguir ignorando la creciente necesidad de enfrentarse a Alejandro. Las palabras que había escuchado en la fiesta, las insinuaciones sobre su pasado, los susurros de los demás, todo se estaba acumulando en su mente. Y más aún, los misteriosos mensajes que había recibido del anónimo, cuyas advertencias y acusaciones ya no podían ser solo coincidencias. El despacho de Alejandro era ahora un lugar frío, la luz suave que entraba por la ventana contrastaba con la intensidad en el aire. Valeria había tomado una decisión. Esta vez no se retiraría. Necesitaba respuestas, y sabía que, al igual que él, ella también llevaba consigo una carga de secretos. Alejandro estaba en su escritorio, revisando unos papeles, pero al levantar la mirada, Valeria notó algo que no había visto antes. Su expresión estaba cansada, agotada, como si llevara años cargando algo que no podía soltar. En cuanto sus ojos se encontraron, Valeria sintió la intensidad de su presencia, pero esta vez ya no era la misma. Ya no había misterio, solo desconcierto y miedo. «¿Qué pasa, Valeria?», preguntó él, intentando sonar relajado, pero su tono delataba la tensión que sentía. Valeria no pudo más. La angustia se apoderó de ella, y no pudo callar más las preguntas que la atormentaban. «Quiero saber la verdad, Alejandro. Ya no puedo seguir ignorando lo que he escuchado», dijo, casi sin darse cuenta de lo firme que sonaba su voz. Alejandro dejó los papeles a un lado y se levantó de su silla lentamente, como si supiera que este momento llegaría tarde o temprano. Se acercó a ella, y por un instante, Valeria vio un destello de esa confianza que le había atraído tanto al principio. Pero ahora ya no podía confiar en él. «¿De qué hablas?», preguntó, aunque en su mirada ya había un rastro de nerviosismo. Valeria no se dejó engañar. En lugar de responder de inmediato, sacó su teléfono y mostró la pantalla con los mensajes del remitente anónimo. El rostro de Alejandro palideció ligeramente cuando vio el contenido. La mención de Isabel, las acusaciones de plagio, la insinuación de un escándalo, todo eso flotaba entre ellos como un peso invisible. «Esto», dijo Valeria, señalando el teléfono. «Los rumores sobre ti, sobre lo que le pasó a Isabel, sobre tu carrera, todo lo que me han dicho. No quiero más mentiras. ¿Por qué no me lo dijiste?». Alejandro dio un paso atrás, como si las palabras de Valeria lo hubieran golpeado de frente. Cerró los ojos por un momento, como buscando fuerzas para enfrentarse a la tormenta que se avecinaba. Sabía que ya no había manera de ocultarlo todo.
No, no todo lo que escuchaste es cierto, Valeria, dijo, su voz rota, cargada de arrepentimiento. Se acercó a la ventana, mirando el horizonte como si buscara respuestas ahí. Después de unos segundos, se giró para enfrentarla. Isabel, ella fue importante para mí en su momento. Pero lo que pasó después de su desaparición, no puedo explicarlo. Ni yo lo entiendo del todo. Valeria lo observó atentamente, buscando alguna pista, alguna respuesta en sus palabras. Había algo en su tono que le decía que no estaba mintiendo, pero las palabras seguían sin encajar. ¿No lo entiendes?, repitió, sintiendo que el aire entre ellos se volvía más denso. Isabel desapareció, y tú no sabes por qué. No sabes qué pasó con ella, qué hiciste, si tienes algo que ver, y aún así me dices que no lo entiendes. ¿Eso es lo que quieres que crea? Alejandro cerró los ojos nuevamente, visiblemente afectado. Se tomó un largo momento antes de responder, y cuando lo hizo, sus palabras fueron tan pesadas como una condena. No lo sé. No sé qué pasó con Isabel. La última vez que la vi, había algo en sus ojos, Valeria. Algo que me decía que iba a alejarse, que iba a hacer algo que no podía controlar. Pero jamás pensé que todo se desmoronaría como lo hizo. Yo no tengo las respuestas. Solo sé que me persigue, de alguna manera. Como una sombra. No lo entendí entonces, y ahora parece que nunca lo entenderé. Valeria sintió un nudo en el estómago al escuchar sus palabras. No sabía si debía sentir lástima por él o si debía seguir buscando respuestas en otro lugar. Había una contradicción en su interior, una parte de ella que deseaba creerle y otra que ya no podía. ¿Y los rumores sobre el plagio? ¿Es cierto que usaste las investigaciones de otros como propias?, preguntó, su voz ahora cargada de desconfianza. Alejandro se pasó una mano por el rostro, dejando ver la frustración. Negó con la cabeza. Eso sí fue un error mío, Valeria. No lo niego. Fue un error que casi acabó con mi carrera. Pero no tiene nada que ver con lo de Isabel. No hay ninguna conexión. Solo me dejé llevar por el miedo, por la presión. Creí que podía mantener todo bajo control, pero todo se fue al infierno. Valeria lo miró fijamente, sin saber si debía sentirse más decepcionada o si debía entender la complejidad de lo que Alejandro había vivido. Pero la verdad, aunque dolorosa, ya estaba sobre la mesa. Él ya no podía seguir siendo la persona que ella había idealizado. Un silencio tenso se instaló entre ellos. Valeria sentía que cada palabra que decía, cada pregunta, la alejaba más de él. Ya no sabía si valía la pena seguir buscando una verdad que parecía desmoronarse a cada segundo. Finalmente, decidió romper el silencio, su voz firme pero llena de tristeza. No sé qué hacer con todo esto, Alejandro. No sé si lo que me dices es suficiente para creer en ti. Pero lo que más me duele es que nunca me diste la oportunidad de entenderlo antes. Y ahora todo lo que me rodea es confusión, y no sé si quiero seguir en medio de esto. Alejandro la miró, su rostro sombrío, pero no dijo nada más. Sabía que las palabras ya no podían arreglar lo que había pasado. Valeria se levantó de la silla con la misma calma tensa que la había acompañado desde que comenzó la conversación. Sus ojos, antes llenos de preguntas y deseos de respuestas, ahora reflejaban una mezcla de cansancio y decepción. No podía continuar. Aunque sus sentimientos por Alejandro aún eran intensos, la realidad era demasiado pesada como para ignorarla. El vínculo que una vez sintió, esa conexión inexplicable que los unía, ya no era suficiente para seguir adelante. Lo siento, Alejandro, dijo con voz baja, pero firme. Ya no puedo seguir con esto. No porque te odie, pero porque, ya no puedo ignorar lo que sé. Ya no puedo hacer como si nada de esto estuviera pasando. La verdad ha cambiado todo, y no sé si puedo seguir confiando en ti. Alejandro permaneció en silencio, la mirada vacía, como si estuviera viendo a través de ella. Sabía que Valeria había tomado una decisión, y que no había marcha atrás. Lo que fuera que había entre ellos se había roto, y no había nada que él pudiera hacer para repararlo. Valeria se dio la vuelta, caminando hacia la puerta, pero antes de salir, sus ojos cayeron nuevamente sobre su teléfono, que había estado descansando sobre la mesa. La pantalla mostraba un mensaje nuevo, y el remitente anónimo ya no estaba escondido entre las sombras de la duda.
De alguna manera, había estado esperando este mensaje, aunque no sabía por qué. Lo abrió con manos temblorosas, y las palabras del remitente le hicieron el corazón latir más rápido. Ya sabes lo suficiente. Alejandro no es lo que parece. Pero aún no todo está dicho. Isabel no desapareció por accidente, y tú lo sabes. Estás en peligro, Valeria. Pero todavía puedes salir de esto. Piensa bien lo que vas a hacer. El mensaje resonó en su mente, un eco de todas las preguntas que todavía flotaban sin respuesta. ¿Qué quería decir con eso? ¿Isabel no había desaparecido por accidente? La sensación de que algo aún no estaba claro la invadió, pero ya no podía quedarse allí esperando más respuestas. No en este momento. Ya no importaba lo que el remitente dijera. Valeria apagó su teléfono sin una palabra más. Se dirigió a la salida, con pasos lentos pero firmes. No necesitaba más mentiras, ni más misterios sin resolver. Necesitaba paz, y sabía que para encontrarla tenía que dejar atrás todo lo que había sido. Cuando la puerta se cerró tras ella, Alejandro permaneció en su despacho, inmóvil, observando el lugar donde Valeria había estado. Sus pensamientos no podían dejar de dar vueltas a todo lo sucedido. Tal vez, por primera vez en mucho tiempo, la culpa y el arrepentimiento realmente lo alcanzaron. Valeria caminó hacia su coche con el corazón pesado, pero decidida. El vínculo que había compartido con Alejandro ya no existía, y aunque las preguntas seguían sin respuesta, ella sabía que lo que necesitaba ahora era reconstruirse a sí misma. No sabía qué deparaba el futuro, pero una cosa era clara, no podía seguir viviendo en el caos que había rodeado su vida con él.